El Señor Jesucristo acababa de alimentar 5,000 personas. Y en aquella tarde-noche le dio la orden a los discípulos de subir a la barca y de ir delante de él a la otra ribera del mar de Galilea. Luego el Señor queda orando solo. Y como a la medianoche, dice la Escritura, ellos estaban azotados por una tormenta, por un fuerte viento. Su barca estaba azotada fuertemente, porque el viento era contrario, soplaba justamente lo contrario a donde ellos querían ir. El Señor Jesucristo decide ir al encuentro de sus discípulos. El Señor Jesucristo decide ir sobre las aguas, pues la barca iba con ellos. Cristo va caminando sobre el agua. Se dirige hacia ellos como a la cuarta vigilia de la noche, 3 de la madrugada, 4 de la mañana. Cristo va caminando en medio de la tormenta. Ellos no pudieron verle claramente. Solo veían su silueta en medio del mar. Cristo caminaba y ellos se asustaron. Se asustaron, dijeron, ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy. Jesús les habla y les dice, yo soy el que está aquí, no tengan temor. Los discípulos al escuchar la voz de Jesús, así lo dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No tanto por lo que uno vea, sino por lo que tú escuchas. Tú puedes discernir cuando es Dios el que está hablando a tu alma, cuando es Dios el que está hablando a tu corazón. Y con la barca azotada por el viento en medio del mar, azotado por el viento, Jesús decide ir a auxiliarlos, ir a rescatarle. Él no espera que ellos entren en una angustia incontrolable, sino que dice, enseguida. Me llama la atención esto. Y es lo primero que quiero señalar en esta oportunidad. Y es que Dios va de inmediato, va enseguida cuando tú clamas, cuando tú le pides su ayuda. Dios no te deja padecer, Él no te deja esperando. La Biblia dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sino que enseguida Jesús, al verle su condición, en lo que ellos estaban, en medio de una tormenta, en medio de un mar embravecido, Jesús es experto en calmar tormentas. Jesús es experto en calmar la tempestad, ya lo había hecho en otra ocasión, yendo rumbo hacia la región de Gadara. Los discípulos, el que se anima es Pedro y le dice, Señor, si eres tú el que viene caminando sobre el mar, manda que yo vaya a ti. Oh, Pedro. Pedro siempre más atrevido que los demás. Pedro no manda a alguien más. Él no dice, bueno, Señor, si eres tú que vaya Felipe. No, yo voy. Si eres tú, manda que yo vaya. Pedro quiere experimentar en su propia vida el poder de Dios, la gloria de Dios. Ahora él está motivado. Ahora su miedo pasó a ser desafiante. Ahora ya no era un Pedro cobarde lleno de miedo. Ahora estaba decidido también a caminar sobre las aguas con Cristo. Y es que el hecho de que Cristo camine sobre las aguas, alguien dirá, bueno, es el Hijo de Dios. Y el milagro aquí de esta historia, no tanto es que Jesús caminara sobre las aguas, sino que Pedro lo hiciera. Pues Pedro es un hombre igual que tú, igual que yo, en nuestra misma condición. Y de hecho que Pedro empezó a caminar sobre el mar. Y esto es maravilloso.
Porque aquí hay una gran enseñanza, y es que cuando Jesucristo está con nosotros, cuando Cristo está contigo, tú puedes caminar por encima de los problemas, por encima de la adversidad. Y eso lo hemos entendido, que al menos que nos llenemos del Espíritu Santo, que al menos que nos llenemos de la gloria de Dios, entonces podremos caminar por encima de los problemas. Solo lleno de la gloria de Dios, solo lleno con su presencia, podemos caminar por encima de la adversidad. Llénate del Señor, llénate del Espíritu Santo. Deja que el Señor inunde tu ser y pases de tener miedo, pases de tener angustia por las tormentas de la vida, a ser un hombre desafiante. De hecho que Pedro se baja de la barca, y pone la mirada en Cristo y empieza a caminar sobre ese mar embravecido. El mar, recuerda, no estaba calmado como está hoy esta ciénaga. El mar estaba embravecido. Y Pedro empieza a caminar casi que sin darse cuenta, casi que sin ponerle lógica. Porque si le ponemos lógica, matemática y física, el peso del hombre, es imposible que un hombre pueda caminar sobre las aguas. Oh, pero se nos olvida que no precisamente era el agua que sostenía a Pedro, era el Cristo de la gloria. No era el agua que sostenía a Cristo, es Cristo que sostiene las aguas. Pero pasa algo con Pedro. Pedro se distrae, pone su mirada en el viento, pone su mirada en la tormenta, empieza a ponerle lógica a las cosas. Y cuando esto sucede, Pedro empieza a hundirse. Y él da voces diciendo: Señor, sálvame, que perezco. Y de inmediato Cristo extiende la mano, dice al momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió de él y lo rescató. No te fijes tanto en el hecho de que Pedro se hundió, fíjate más bien en el hecho que cuando Pedro se estaba hundiendo, Cristo al momento le dio la mano. El Señor te dice: no tengas temor, porque cuando sientas que ya no puedes, entonces yo voy y te doy mi mano y te sostengo con mi mano poderosa. Esa es la palabra que el Señor quiere transmitir a tu corazón. Sientes desmayar, siente que las tormentas de la vida te ahogan, siente que tu barca está azotada por el viento. Yo te quiero hablar hoy de parte del Señor y quiero decirte: Cristo viene a tu encuentro a calmar la tempestad. Cristo viene a tu encuentro a darte la mano. Solo clama, y Él te rescatará del mar embravecido. Solo dilo: Señor Jesús, te necesito, y Él vendrá a tu encuentro en medio de la noche. Dice que cuando los dos subieron a la barca, el mar se calmó. Dios quiere darte grandes lecciones de la vida. ¿Eres tú, Señor? Te preguntas tú, como Pedro. ¿Eres tú, Señor, el que estás en medio de la tormenta? Cristo puede darte paz en medio de ella. Cristo es experto en darnos paz, en calmar esas tormentas que te agobian en tu vida, que te desesperan. Hay una gran tormenta en tu alma. Cristo puede calmarla. Dios no se ha olvidado de ti. En medio de la tormenta Él viene a tu encuentro. No es un fantasma. Es el Señor que viene a tu encuentro a darte la mano, a rescatarte y a mostrarnos su gloria. Te preguntes: ¿y ahora qué va a pasar? Pastor, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Sabes qué va a pasar? Va a pasar que Dios meterá su mano y se glorificará. Eso es lo que va a pasar. Cristo te dará su mano y se glorificará en tu vida. Y entonces tú lo conocerás como nunca lo has conocido. Y dirás: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Ahora a ti te consta que Dios camina sobre el mar y que tú también lo puedes hacer sobre el mar embravecido.
Ahora que estás pasando ese momento difícil y Dios darás testimonio, lo que hoy te asusta, mañana será un gran testimonio para compartir a otro. Lo que hoy te amedranta, lo que hoy te tiene preocupado, mañana será tu testimonio para darlo a otro. Ese lodo que amenaza hoy con hundirte será la roca en la cual te pararás para darle la mano a otro. Así que solo aférrate al Cristo de la gloria y deja que Él te llene con su presencia y con su Espíritu Santo. Y todos los fantasmas que asustan, todos los fantasmas que te persiguen, huirán de delante de ti. En el nombre de Jesús, te bendigo. Solo acéptale, recíbele como el Salvador de tu vida si todavía no le conoces. Ahí donde estás, haz una oración y dile: Señor Jesús, yo te recibo como el Salvador de mi vida, como el Salvador de mi alma, como el Señor de mi casa y de mi hogar. Ven a mi encuentro y enséñame tu gloria. Amén. Dios le bendiga más.